Apaguemos. Buen día. ¿No son Mamarí? Sí. Bueno, buen día chicos. Hoy vamos a empezar con las técnicas inmunológicas aplicadas al diagnóstico biológico. ¿A qué se imaginan, creen ustedes que son las técnicas inmunológicas? Que ya deben haber visto. Se basa en una reacción específica de tu cuerpo. En este caso también vamos a utilizar una molécula adicional que va a ser un trazador que va a poner el infierno justamente para reaccionar con tu cuerpo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Las técnicas de inmunofluorescencia, enzima inmunoanálisis, de los cuales tenemos varias variantes, inmunohistoquimia, inmunoperoxidasa, inmunocromatografía de flujo lateral y el Western blot. Entonces, como ya dijo su compañero, tenemos los elementos que van a participar en los enzima inmunoensayos, van a ser el antígeno, el anticuerpo y un trazador, ¿sí? Que es lo que a mí me va a posibilitar visualizar la reacción. ¿Cuáles son los posibles trazadores que vamos a utilizar? De acuerdo al trazador va a ser la reacción que vamos a ver. El isotiocianato de fluoresceína o la rodamina son los más comúnmente utilizados en las inmunofluorescencias, fosfatasa alcalina, peroxidasa, glicerofosfatasa y ureasa en las reacciones de ELISA, y el luminol, por ejemplo, en las de CLIA. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos de virología, ¿se las puede utilizar en ambos? ¿En los métodos directos e indirectos? Sí, obviamente. ¿Están leyendo? ¿Sí? Sí. Tenemos para hacer detección tanto de antígeno como de anticuerpos. Pero recuerden, no todas las técnicas están disponibles para todos los métodos. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia entre técnica y método? No, yo pensé que iba a decir para todos los virus. ¿Qué es un método? El método nos permite detectar el antígeno viral, la partícula entera, el ¿Qué método? genoma. ¿Qué método? ¿Qué tipo de método? El método directo. ¿Te permite? Detectar en la partícula viral entera el genoma o alguna proteína viral. Perfecto. Y el método indirecto, que es a través de los anticuerpos, me permite evidenciar el estado inmune del paciente. Bien, ese es el método. ¿Y la técnica? Y las técnicas son las que voy a aplicar, ya sea el ELISA, el RIA, la inmunofluorescencia, el Western blot. El método es qué es lo que voy a hacer. ¿Y la técnica cómo lo voy a hacer? Como para que más o menos se ubiquen. Porque dentro del método directo yo voy a tener técnicas directas e indirectas. ¿Sí o no? Sí. Y dentro de los métodos indirectos voy a tener técnicas directas e indirectas. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno. Pero siempre, por ejemplo, el método directo solo va a ser para un antígeno, ¿no? ¿Cómo estaba en la diapositiva anterior? Siempre debe estar antígeno y en el otro. ¿Cómo en la diapositiva anterior? No, Eso lo tenés que saber. ¿Cómo? Siempre va a ser así. Para el directo voy a detectar antígeno y el indirecto anticuerpo. Siempre. Sí. Pero En los métodos. En los métodos. Los métodos. Porque en las técnicas ustedes van a encontrar justamente como sí. en métodos directos, ¿qué quiero detectar? O sea, ¿solamente antígeno? Porque ahí también es el otro punto. ¿Solamente antígeno? Ajá, el genoma. O sea, ¿a quién estoy buscando? Al virus. ¿A quién estoy buscando? Al virus. Entonces voy a buscar
o la partícula viral, o el genoma, o parte de la partícula viral. Ese es el método directo. O sea, como era que decía el profesor, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? Quiero detectar la presencia del virus, ya sea su genoma, parte de la partícula viral, etc. ¿Bien? Y en los métodos indirectos, ¿qué es lo que quiero hacer? Detectar la presencia del anticuerpo. ¿Cómo? No se escucha. Sí, detectar la presencia del anticuerpo. Bien, o sea, ¿lo busco al virus específicamente? No. ¿Se entiende? Estoy buscando la respuesta que ha tenido el sistema inmune frente a ese virus. O sea, la respuesta del paciente, de la persona, frente al virus. Por eso busco anticuerpos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que quiero buscar? Al virus. ¿Qué es lo que quiero buscar? La respuesta de una persona frente al virus. ¿Sí? Entonces son los métodos. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver que tenemos técnicas directas y técnicas indirectas en ambos casos. ¿Bien? ¿Ahí quedó más claro? ¿Ahí sí? Bien. Bueno, la popular curva de la cinética de infección, donde vamos a tener al principio, lo más cerca del inicio de los síntomas, que es lo que vamos a detectar, los antígenos, ¿sí? Y posteriormente vamos a detectar la respuesta inmune provocada por la infección de los antígenos, ¿sí? Ante estos antígenos. Y el diagnóstico serológico. Normalmente lo que uno apunta con diagnóstico serológico es cuando uno hace la detección de los anticuerpos, ¿sí? Pero no lo tomen como regla general. Los métodos serológicos son cuando se utiliza suero. O sea, que puede ser tanto la detección de antígenos como la detección de anticuerpos, ¿sí? Poco convincente, pero bueno. Entonces, dentro de lo que son los métodos indirectos, o sea, la serología, vamos a tener la detección de IgM específica, la conversión serológica y el estado inmune, para saber el estado inmune. IgM específica, vamos a tomar un suero agudo. Buenas noches. Suero agudo, una muestra única, y para saber si estamos ante una primoinfección. Mientras que la conversión serológica, ¿sí? Acá adelante tenés lugar, ¿no? Para que no estén amontonados allá atrás. Acá tenés banquitos. Sí, acá hay los banquitos. Puedes pasar. Si querés de este lado, de este. Vamos a tener la detección de a partir de IgM, y por el aumento de 4 veces el título, ¿sí? Vamos a ver el suero convaleciente y podemos determinar si es una primoinfección o no. ¿Del primer práctico era? Sí. No, del Ya entienden lo que es esto, ¿no? Este es un repaso ya adelante. ¿Sí? Del segundo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entendés? No viene a lo anterior, aumenta el título 4 veces. No, la que sigue. ¿La cero conversión? La seroconversión. ¿Qué parte no entendés? ¿Has leído el práctico? Sí, lo leí el práctico, sí. Ajá. El práctico Andrés no viene, pero Bueno, lo que tenemos acá es el aumento de un suero agudo. Nosotros, ¿cómo podemos hacer para saber si es una primoinfección? Podemos hacer la detección de IgM específica, ¿sí? ¿Por qué IgM? porque la primera que va a aparecer. Es la primera que aparece normalmente en las infecciones. Pero si no tenemos la posibilidad, por X motivo, ¿cuáles serían esos X motivos que no podemos detectar IgM? La manifestación tardía de los síntomas, por ejemplo. No. No. Podría ser otra. No sé, ese virus, no sé si infectado con este virus.
No. ¿Por qué yo no podría hacer el diagnóstico por IgM de una prima infección y sí podría hacerlo, por ejemplo, de una conversión serológica? Por la cantidad. Por la sensibilidad de la técnica podría ser otra. ¿Qué otra? Muy temprano para pensar ese Martín. Sí, después la excusa es después del almuerzo, estamos en la siesta. Perdón, Claro. tal cual. Bueno, por eso los hago pensar cosas que arranquen un poco más Claro. temprano. A ver, pongan el ritmo. Porque puede ser otra. No arranquen. Periodo ya lo han dicho, ¿no? Tiempo. Sí. ¿Han hecho guardia ustedes? Sí. En algún momento están haciendo guardia. ¿Sí? En algún momento. Cuando van a la guardia, ¿tienen siempre todos los reactivos? No. De todas las técnicas No, de no. protección. No siempre. No siempre. A veces disponemos de uno, a veces no disponemos de ese, disponemos de otros, a veces se nos acaba. ¿Sí? Eso por un lado. Puede ser que en ese momento no tengamos los reactivos suficientes. O simplemente todavía no se ha diseñado la técnica para una IgM de ese virus que estamos buscando. ¿Qué es lo que les acabo de decir? No para todos los virus están todas las técnicas. ¿Sí? Entonces, si no disponemos de una IgM para hacer una primera infección, podemos hacerlo por conversión serológica. Aquí sí, ¿cuál es la desventaja de la conversión serológica ante la IgM? Que vamos a tener que esperar un mayor periodo de tiempo para poder hacer el diagnóstico, porque vamos a necesitar dos muestras que se las procesa en forma pareada, ¿sí? Una muestra que va a ser el suero agudo y otra muestra que va a ser tomada en el suero convaleciente, que tiene que ser más o menos ¿cuánto tiempo? 15 a 20 días posteriores a la primera toma de muestra, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? La detección de anticuerpos totales, ¿sí? Específicos para ese virus, obviamente, que estamos investigando, y para saber si estamos en presencia de una prima infección, ¿qué es lo que tenemos que observar? El aumento de la concentración, o sea, el aumento del título de los anticuerpos. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Sí, anticuerpos IgG, porque son específicos para ese. Es que uno tiende a decir anticuerpos totales, pero es decir, a expensas de IgG, porque son los anticuerpos específicos. ¿Sí? ¿Ahora está claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa si. Aprovechen que hagamos un repaso. ¿Qué pasa si tomo la primera muestra y en lugar de tener un hito tengo 4? Igual que acá. ¿Cómo? La persona ya se ha infectado previamente, no es una primera infección. No es una prima infección, o sea que nosotros en lugar de tener una moleculita tenemos 4. En la primera en el suelo agudo y en el suelo convaleciente. Eso quiere decir que tiene anticuerpos, pero que la sintomatología que está presentando no es a expensas del virus que nosotros estamos buscando, ¿sí? O sea, en algún momento estuvo en contacto y le quedó la inmunidad de memoria, ¿sí? Ahora, ¿En qué sí. caso haríamos esto? Porque, o sea, porque yo más que nada pensando, o sea, como en la vida misma, cuando yo me enfermo hoy, ¿de qué me serviría saber cuando yo ya me estoy sintiendo mejor? O sea, puedo saber. ¿Cómo sabes si ya te estás sintiendo mejor? No, bueno, pero digo, pero podría, o sea, ¿lo hago en este caso? O sea, ¿cuándo lo aplicaría? Podría ser en la evaluación del tratamiento. Por ejemplo, en la evaluación de un tratamiento. A ver, no. No se hace. No, eso se hace por lo general cuando uno quiere cerrar un diagnóstico epidemiológicamente, ¿sí? De todo modo, no hay infecciones, no todas las infecciones virales son infecciones agudas, o sea, hay infecciones crónicas, entonces a veces vos no podés hacer el diagnóstico con una IgM, entonces tenés que esperar. Por ejemplo, en el caso de dengue, ahí es donde más se lo utiliza, ¿sí? En el caso de dengue, que no se lo hace acá, porque nosotros no tenemos para hacer
IgG, sino que lo hace el Laboratorio Nacional de Referencia. Uno manda el suero agudo y manda el suero convaleciente, ¿sí? Entonces, en el Laboratorio Nacional de Referencia hacen lo que es la seroconversión. Y ellos, epidemiológicamente, cierran el caso. Porque eso sucede cuando uno no tiene a disposición, eso ya lo van a ver en el clase de ARBO que viene el viernes, ¿sí? ¿Cómo es que se hace el diagnóstico? ¿Y en qué situaciones se utiliza una metodología y otra? Una técnica y otra, ¿sí? Y si no tengo nada en el suero agudo, no tengo nada en el suero convaleciente, cero título 00. ¿En presencia de qué estoy? La persona nunca no se infectó, digamos, todavía no tuvo contacto con el virus. Perfecto, nunca estuvo expuesto al virus, a la infección, entonces no tiene anticuerpos, ¿sí? Y si hago una sola muestra y detecto IgG, es para saber el estado inmune, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las aplicaciones? Prenatal, prelaboral, ¿sí? Pretrasplante, donación de sangre y vigilancia epidemiológica. ¿Esto para qué me sirve a mí? Para saber si en algún momento estuve o no en presencia del virus, ¿sí? Que sería un caso equivalente a que no tenga nada acá y nada acá. Pero sí, yo voy a estar sospechando de un virus determinado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, dentro de la técnica inmunológica vamos a tener la inmunofluorescencia directa e indirecta, los ELISA, inmunoensayo como el CLIA, inmunoperoxidasa, las inmunocromatografías de flujo lateral y el Western blot. ¿Cuál es el fundamento de lo que es la inmunofluorescencia? A ver, ¿quién me lo dice? Bueno, vamos a tener el antígeno, Bien. el soporte, está fijado, y ese antígeno después va a reaccionar con vamos a incorporar un conjugado que va a ser el anticuerpo con este conjugado, bueno, va a transformarse en el complejo antígeno conjugado, la emitir la fluorescencia, digamos, emitir color, y es igual, estamos en presencia de un Bien, esa sería la la inmunofluorescencia directa. directa. Y la indirecta se le agrega un paso más, ¿sí? Donde acá nosotros no vamos a tener marcado el anticuerpo monoclonal específico contra el antígeno, sino vamos a tener marcado un anticuerpo, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos poniendo en evidencia al antígeno, entonces estamos ante la presencia de un método directo, que tenemos las opciones de que sea una técnica directa o indirecta, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Entonces nosotros vamos a trabajar con unas muestras clínicas o en cultivo celular también se lo aplica esto, ¿sí? Y ahí es donde está el antígeno. ¿Ah? Ahí es donde estaría el antígeno que tenemos que estar. Claro, en nuestra muestra clínica o en el cultivo celular. Pues nosotros en el cultivo... No se fija sobre un soporte, ¿no? ¿Cómo? No se fija sobre un soporte, ¿no? ¿Qué? El antígeno. Claro, Ah, no, sí. sí. Y Ahora, una clínica, o sea, eso que dice ya se fija sobre un soporte, es una impronta de tejido, puede ser, por ejemplo. por ejemplo, un implante de tejido. Que eso mucho no se utiliza en virología debido a... o sea, a ver, en la virología que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, lo que es un laboratorio de diagnóstico clínico, ¿sí? Porque la infraestructura no da para eso, ¿sí? Entonces, normalmente los cortes histológicos lo hace ya sea el laboratorio de anatomopatología o directamente en los laboratorios nacionales de referencia. Pero normalmente lo que nosotros ¿qué hacemos? A ver, ¿dónde está el video? Acá. Bueno, ¿cuáles van a ser las aplicaciones? El diagnóstico de virus causante de infecciones respiratorias, que es lo que nosotros lo vamos a ver ahora. Herpes simple a partir de muestras tomadas de lesiones, ¿sí? Cuando hacemos eso no es tejido, ¿sí? Antígenos para citomegalovirus, leucocitos,
virus dengue en cultivos celulares, ¿sí? Rabia en improntas de cerebro, adeno y herpes virus en hisopados conjuntivales y otros. ¿Sí? ¿Entienden? Ok. Y lo que más tradicionalmente se utiliza es la inmunofluorescencia para el diagnóstico de virus respiratorios en muestras del tracto respiratorio. Vamos a ver si tenemos suerte y llega la señal. De paso, que se cargue, les pregunto, ¿han visto todo lo que estaba en el campus? ¿Han visto toda la información que les hemos dejado en el campus? Bueno, esos son los kits con los que vamos a trabajar hoy. Pues ya tenía que saberlo para ver. Eso no se veía. No, sí, sí, hay algunos que no se veían. Con el celular. Los que no tenemos un PDF. A ver. ¿No lo agarran? Yo por eso creo que también lo habíamos puesto en el campo. ¿Alguien lo vio? Sí. Ah, no, los videos también como sí. Ese es para hacer la inmunofluorescencia. ¿Sí lo visto? Sí, la preparación de la impronta. Exactamente. ¿No quieres? No se me apagó. Ah, ¿se te trabó? Bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que han visto en el video? A ver, Los que han visto. los que han visto el video, ¿qué es lo que han visto? Yo todavía estoy enojada porque no han visto, no han hecho el juego de cultivo celular. ¿Mal hecho? Es un procesamiento de una muestra respiratoria Bien. para Ujú. y bueno, primero decía que tenían que, bueno, recibía la muestra en el laboratorio, tenía que estar rotulada y como la ficha epidemiológica también, y bueno, fue preparar la cabina de seguridad con todos los materiales para trabajar y vortexeaba la muestra, después la centrifugaba y quedaba el sobrenadante y el pele. Bien. El sobrenadante lo usaba para técnicas moleculares y el pele es con el que trabajaba. ¿Cuál es la idea de hacer el vortex? ¿Qué pasa por vortex? Esta es la de todas las células. Calculo que estamos en un hisopado, porque queda algo Puede de ser un hisopo hisopado, adentro. puede ser una aspirada. Una aspirada. Puede ser cualquier de los. Y la idea sí, es justamente que, principalmente cuando uno hace los hisopados, es que se desprendan las células del hisopo. ¿Por qué? Pues nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? O sea, los antígenos que están dentro de la célula. O sea, nosotros vamos a trabajar con el pellet celular. Pues ya habíamos dicho que el sobrenadante, el sobrenadante lo vamos a utilizar la semana que viene. Tal cual. Seguimos. Después el pele y luego la lavaba con PLS. Yo me quedé con volver a centrifugar. ¿Cómo? Bien, se lava 3 veces. Y de ahí era. Ay, no me acuerdo. Se descartan todos esos lavados, se resuspende con una gotita, unas cuantas gotitas. Se hacía la impronta en el portaobjeto, que tiene unos bolsillitos, y se colocaba una gota en cada uno, Bien, se dejaba secar Y se fija. Se fija con la acetona fría, perfecto. 20 minutos, y ya, bueno, después se colocaba ya los pasos, digamos, de. Pasado eso se deja secar. ¿Cómo? O sea, se pone la acetona fría, 20 minutos. Después de ahí Se lava. Y de ahí ya directamente, no volvemos. No volvemos a lavar, porque ahí corremos riesgo de despegar el. Sí, o sea, cuanto más lavado uno le haga a la impronta, más riesgo corre también de que se despegue el preparado. ¿Se seca ahí en la cabina? Se seca directamente. O sea, a ver, nunca se han limpiado las uñas con el quita esmalte. ¿Sí? Bueno, ustedes han visto en cuánto tiempo se te seca la uña.
rapidísimo. Entonces eso no hace falta ni secar ni ningún procedimiento. Uno normalmente lo saca al portaobjeto de la acetona fría. Si querés, nosotros sacamos como dicen, tenemos en el de cosas. En nuestro porta hemos hecho las improntas. Las dejamos secar, o sea, ponemos las gotitas, las dejamos secar. Una vez que ya está seca, lo ponemos en la acetona. ¿Por qué fría, justamente? Como dicen, ¿qué pasa? Se evapora muy rápidamente. Entonces, yo conozco un productor que es ingeniero agrónomo y él agarró, abrió el frasco de acetona, lo dejó abierto, se fue y dice, che, pero ahora tengo la mitad. Nunca se enteró, digamos, que se evapora rápidamente. Por eso lo ponemos grande en el freezer, ¿sí? Lo dejamos ahí un tiempo, ¿salió? Ahí. Lo dejamos un tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de incubación adecuado, lo sacamos obviamente los porta, los ponemos a temperatura ambiental un rato ahí, y al rato, o sea, los 5 minutos, si es como mucho tiempo, se evapora toda la acetona, ¿sí? Y ahí sí, ¿qué hacemos? Exactamente, le agrego a cada uno de los pocillitos un anticuerpo monoclonal que es específico para ¿quién? Para el antígeno, para cada virus, ¿sí? Van a ver que nosotros trabajamos con esto, por ejemplo, hacemos un panel de virus respiratorios, o sea que podemos estudiar varios virus con la misma muestra. Entonces, en cada uno de los, no se preocupen que ya lo vamos a ver, en cada uno de los huequitos que tiene el porta, vamos a agregar, obviamente hacemos la impronta, y después en cada uno agregamos un anticuerpo monoclonal distinto. Entonces uno para influenza A, otro para influenza B, y así podemos, con la misma muestra, podemos detectar varios virus a la vez, ¿sí? El anticuerpo monoclonal es específico para cada uno de los virus. Y lo que también, y recalco porque el año pasado no lo hicieron, también tenemos siempre lo que es el screening. Viene ahí, recuerden, ¿qué es el screening? ¿Han escuchado hablar del screening? Bueno, ¿qué es el screening? ¿Alguno tiene alguna idea? Agregamos a cada huequito, a cada muestra, le agregamos un anticuerpo monoclonal específico, ¿sí? Para cada uno de los virus. Pero también le agregamos el screening. El screening generalmente tiene los anticuerpos de todo el panel de virus respiratorios. Entonces, si tengo, qué sé yo, 5 virus respiratorios, el screening tiene el anticuerpo para... ¿Sí? Entonces, sí o sí yo, ¿qué voy a ver? Si hay un virus, o sea, si está presente en la muestra alguno de los virus, lo voy a ver en el screening y además en el pocillo específico para ese anticuerpo. Entonces, cuando ustedes vean screening, es que tiene todos los anticuerpos. Entonces, justamente me permite asegurarme de lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Bueno, y lo que vamos a ver acá, entonces ya lo hemos descrito, olvídate si no lo vamos a ver, no vamos a gastar con el pepe. Bueno, pero siempre nosotros tenemos que hacer el control del, ¿cómo se llama? El control del fresco, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer una microscopía previa, ¿sí? Con el fresco que se llama para poder evaluar la calidad de la muestra. Nosotros, ¿qué célula vamos a estar buscando? Células del epitelio respiratorio, ¿sí? No, antes de la fijación, por eso es el fresco, ¿sí? Una vez que se seca ya es muy difícil hacer la observación, ¿sí? De la calidad de la muestra. Entonces hacemos el fresco, vamos a buscar las células del epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Con células caliciformes, que se las ve, ¿no? Yo tenía mi dedito, no sé por qué de él y no me lo puse. Y posteriormente, una vez que evaluamos la calidad de la muestra, más o menos, a grandes rasgos, que no tengan muchas células planas, vamos a ver si tenemos que poner una cantidad un poco mayor o un poco menor de acuerdo a la celularidad que observemos. De ahí hacemos todo el procedimiento, se pone a fijar y luego la coloración. Y esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Y esto es lo que se observa cuando es cultivo celular. O bien, también, lo que sucede, cada uno de los kits, cuando compran los kits comerciales para virus respiratorios, nos vienen con los controles positivo y negativo para que uno pueda largar de tanto en tanto, ¿sí? Y eso también son preparados a partir de cultivos celulares. Entonces esto, en cultivos celulares, es lo que se va a ver así.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de lo que sería la inmunofluorescencia? Es un método rápido, sencillo. Esa sería una Ventaja. ventaja. La desventaja es que hay que tener un observador experimentado que sepa detectar lo que es normal y lo que es anormal, digamos. Perfecto. Uno tiene que saber, como observador, uno se tiene que acostumbrar el ojo a distinguir lo que son las fluorescencias inespecíficas, diferenciarlo de lo que son las fluorescencias propias del virus. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es los ELISA, los populares ELISA, los enzima inmunoanálisis. Tenemos para la detección de antígenos y para la detección de anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica del ELISA? Que vamos a tener nuestro determinante unido a un soporte sólido. Si queremos detectar los antígenos, vamos a tener un anticuerpo de captura específico para ese antígeno en el soporte sólido. En la muestra va a estar supuestamente nuestro antígeno y posteriormente vamos a agregar un anticuerpo marcado específicamente, ¿sí? Un anticuerpo contra este antígeno específico marcado, ¿sí? Con una enzima. Se le agrega el sustrato y se revela por color. Y ahora, si queremos detectar los anticuerpos, tenemos tanto para detección de IgM como de IgG, tenemos un antígeno viral, este normalmente es recombinante, unido a nuestro soporte. De ahí se va a agregar el suero del paciente, donde en teoría está mi anticuerpo, y posteriormente vamos a agregar un anticuerpo marcado con la enzima. Luego se agrega el sustrato y se revela la reacción. ¿Sí? ¿Qué muestra puede ser para determinar la función? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra puede ser? ¿Ah? Sí. Uno de los ejemplos es esa, ¿sí? Otro puede ser suero. Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, ¿sí? Vamos a utilizar la muestra. Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando y de la cinética y del tropismo del virus. Y aquí tenemos los diferentes diseños de técnica, ¿sí? De los ELISA. Tenemos el ELISA tipo sándwich, donde tenemos las incubaciones, vamos a tener nuestro anticuerpo contra el antígeno unido a nuestro soporte. Luego se le va a agregar la muestra, donde va a estar nuestro antígeno. Posteriormente se le va a agregar el conjugado, que va a ser otro anticuerpo específico contra nuestro antígeno, y el sustrato. Y esto me va a revelar el color. Y en el ELISA sándwich indirecto, ¿cuál va a ser la diferencia? Yo uso otro anticuerpo. ¿Cómo? Otro anticuerpo más. Exacto, vamos a sumar, ¿sí? Un anticuerpo. Entonces nosotros vamos a usar un anticuerpo específico y posteriormente un anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, este va a ser el indirecto, va a ser más sensible. Dependiendo de la técnica, algunas técnicas son más sensibles que otras utilizando el método indirecto, no todas, ¿sí? ¿Cuál podría ser una ventaja de utilizar esto? Las técnicas indirectas, ¿qué ventaja podría tener y qué desventaja? La técnica indirecta de las indirectas. En general no estoy hablando de ELISA, sino en general. Una inmunofluorescencia indirecta comparada con la directa. Un ELISA directo comparado con indirecto. ¿Qué ventajas y desventajas pueden tener? ¿Puedo detectar más antígenos? Mucha sensibilidad. Esa depende de la técnica, no en todas las técnicas es la regla. ¿Cómo? Al momento de producir, digamos, el conjugado, yo puedo
puede servir para varios anticuerpos si lo hago en base a la porción FC, digamos. Exacto. ¿Sí? Normalmente esa es la ventaja de las técnicas indirectas, o sea, la economía. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, tanto en el ELISA indirecto como en la inmunofluorescencia directa, vamos a tener cada uno de nuestros anticuerpos monoclonales, ¿sí?, marcados. Mientras que, y la marcación, o sea, este anticuerpo marcado es el caro. ¿Sí? Este anticuerpo marcado es caro. Mientras que nosotros en los indirectos, en las técnicas indirectas, vamos a marcar un solo anticuerpo, que va a ser, por ejemplo, un antirratón. Entonces, si nosotros todo el resto de los anticuerpos con los que estamos trabajando, monoclonales, son producidos en ratón, entonces yo directamente voy a utilizar un solo anticuerpo marcado. Entonces, en un primer paso voy a agregar el anticuerpo específico, que ese ha sido producido en el ratón. Y yo voy a tener un solo anticuerpo marcado contra el anticuerpo del ratón. ¿Entienden eso? Sí. ¿Sí? Esa es una de las... No. Es específico. Ah, es claro. Porque si no me va a detectar todo cualquier anticuerpo. Claro. El anticuerpo, ¿de qué estamos hablando? Ubiquemos, sí, sí. ¿En qué técnica estamos hablando? ¿En la indirecta? No. El anticuerpo el conjugado, que es un anticuerpo marcado, va a estar dirigido contra el anticuerpo que se va a unir al antígeno. ¿Sí? Este es el anticuerpo que se une al antígeno. Este es mi monoclonal. Y este es el conjugado que va a ser producido contra este anticuerpo, no contra el antígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Si yo a mi monoclonal lo produzco en ratón, que se puede producir en ratón, normalmente se produce para grandes volúmenes, se produce por ejemplo en caballos. ¿Sí? Si mi anticuerpo es producido en caballos, o sea, yo voy a tener un monoclonal para influenza A, producido en caballo. Un monoclonal contra virus incisional respiratorio, producido en caballo. Puede tener un contra parainfluenza, producido en caballo. ¿Sí? Entonces ese es mi anticuerpo monoclonal contra el antígeno. ¿Sí? Si yo a ese anticuerpo lo marco, voy a estar utilizando una técnica directa. ¿Sí? Porque mi anticuerpo monoclonal marcado. Pero si yo utilizo un ratón y a ese ratón lo inmunizo con los anticuerpos del caballo, ¿sí?, entonces yo voy a tener anticuerpos anticaballo. ¿Sí? Voy a tener anticuerpos anticaballo en el ratón. Y si a ese anticuerpo lo marco, lo voy a poder utilizar acá. Ese va a ser mi conjugado. Porque ese va a ser el anticuerpo anticaballo. Entonces yo voy a utilizar todos los anticuerpos que se han producido en el caballo, lo voy a utilizar acá. Según la porción FC. Son por lo general anticuerpos anti-FC. Pero, profe, no entiendo lo que usted dice de caro barato. Si lo mismo tiene que usar anticuerpos con marca, digamos, en ambos, ¿no? Sí, pero a ver, yo voy a tener, por ejemplo... O sea, yo veo que en este método, aunque tengo más, o sea, más Vos tenés en cuenta una cosa. Ese anticuerpo, para vos poder marcarlo, tiene que someterse a una determinada tecnología que es cara. ¿Sí? Una cosa es someter a esa tecnología un solo tipo de anticuerpo, que es el anticaballo, por ejemplo, que dice el profe, que tener que someter cada uno de los anticuerpos específicos que yo producí en el anterior. Entonces yo, cada vez que yo tengo el anticuerpo anti-influenza, tengo que marcar.
Tengo el B, tengo que volver a marcar. Claro. O sea, eso es lo que encarece el proceso. ¿Sí? Exacto. En cambio acá, uno solo, Marca hago todo lo porque va marco. dirigido contra solo la persona. Exacto. Imagínate marcar virus respiratorio, sincitial, influenza A, influenza B, parainfluenza 1, 2, 3, adenovirus, metaneumovirus, marcarlo al herpes simple, marcar citomegalovirus, marcar los 4 dengue, rabia, adenovirus y herpes virus. ¿Sí? Tenemos que marcar todo eso. Estas son para el diagnóstico. Acá tenemos virus respiratorios. Este otro tipo de infección, dengue. ¿Sí? Yo puedo hacer todo esto, en teoría, puedo hacer todo esto con los anticuerpos monoclonales específicos. Sí. Y un solo anticuerpo marcado, solo conjugado. ¿Sí? Esa es la idea del por qué sería más económico. Nosotros vamos a marcar, vamos a pasar por el proceso, como decía Pame, por el proceso de marcación a un solo anticuerpo. Claro. ¿Les queda claro? Sí. Vamos a seguir. Sí. Y ahora para la detección de ELISA, de IgG e IgM. En el caso de que sea la detección de la IgG, nosotros vamos a tener nuestro antígeno viral, vamos a agregar la muestra donde en teoría va a estar mi IgG y un anticuerpo marcado. ¿Sí? Y en el caso de que sea IgM, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener que sensibilizar nuestra placa, o comprarla sensibilizada, que es mucho más fácil, con una cadena anti-mu, ¿sí? Porque no podemos acá poner nuestro antígeno, porque por el impedimento estérico no se me van a unir las IgM, ¿sí? ¿Entienden esa parte? De ahí vamos a poner un antígeno específico para esa IgM y luego vamos a poner nuestro anticuerpo dirigido contra el antígeno marcado. ¿Sí? Y a esta la podemos hacer indirecta. El método indirecto lo podemos hacer indirecto. Indirecto. ¿Se puede o no? En teoría sí. En la práctica no se depende. ¿Entienden cómo viene la mano acá? Lo que es el antígeno, cómo vamos a hacer para detectar una IgG y una IgM. ¿Entienden? Poco convincente. No, justamente, o sea, esto es una base, en la cartilla nosotros les damos el contenido básico. Acá justamente en la clase como que les damos un poquito más para que ustedes vean, a ver, esto si ustedes quieren desarrollar el kit nos sirve, digamos, pero para que vean que uno es un poquito más complejo que el otro, que no son exactamente lo mismo, ¿sí? Justamente por el impedimento, o sea, porque la IgM es pentamérica, entonces por el impedimento estérico no podemos sensibilizar el antígeno o colocar el antígeno en la fase sólida, ¿bien? O sea, como para que ustedes lo tengan en cuenta nada más. Que existe, o sea que se pueden encontrar, aparte tampoco, o sea, ¿cuál es la idea de nosotros? Estamos dando el fundamento de qué es lo que se hace, cuál es el fundamento de la técnica, ¿sí? Para que ustedes sepan lo que están haciendo, y no que trabajen como si fuese una receta de cocina, sino por qué están agregando el primer reactivo, por qué están agregando el segundo reactivo, por qué están agregando el tercer reactivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede en la vida diaria del bioquímico dentro del laboratorio que a veces fallan las técnicas y ustedes se empiezan a preguntar, ¿pero qué es lo que ha fallado? Entonces, si ustedes saben el fundamento, ¿sí? Conocen lo que son los reactivos, ustedes ya pueden más o menos saber a dónde pudo estar la falla, ¿sí? Y eso sirve. En cambio, si ustedes lo realizan como si fuese una técnica, leen el inserto, directamente agregar 5 microlitros, agregar 10 microlitros, hacer 1 o 2 lavados, después cuando fallan no van a saber qué hacer, ¿sí? Esa es la idea de darle
nosotros a ustedes el fundamento. Sí, Entonces, para mande. detectar IgM, primero se tiene que comprar la placa sensibilizada anti-IgM. Sí. Según el IgM, de manera específica, posteriormente se agrega el antígeno y después se agrega básicamente el anticuerpo marcado. Monoclonal. No. ¿Sí? ¿Así sería? Exacto. ¿Sí? Gracias. ¿Qué ventajas tengo yo entre, por ejemplo, entre la inmunofluorescencia que han visto ahora, que hemos visto en la inmunofluorescencia y el ELISA? Que en ELISA no se necesita un operador experimentado. Bien. ¿Y qué más? La presencia de la enzima que aumenta la sensibilidad. No, no es Se puede trabajar una gran cantidad de... Otra. Bien. ¿Y qué puedo cuantificar? Normalmente en las inmunofluorescencias es un poco más difícil la cuantificación, ¿sí? Acá un poco más fácil, ¿sí? Bueno, tenemos, de acuerdo a la tecnología principalmente aplicada en la obtención del antígeno, se van a diferenciar en varias generaciones de ELISA. Tenemos la primera generación, tenemos los antígenos obtenidos por lisado vírico purificado proveniente de cultivos celulares. Esos fueron los primeros antígenos que se obtuvieron. En la segunda generación ya utilizamos proteínas recombinantes o péptidos sintéticos. En la tercera generación usa proteínas recombinantes, péptidos sintéticos que detectan anticuerpos de IgM e IgG. Y ya acá se implementan los que son los antígenos marcados, Normalmente veníamos utilizando, hasta la segunda generación, anticuerpos marcados. Acá ya podemos utilizar antígenos marcados, ¿sí? Con el conjugado, como conjugado. Y luego tenemos los ELISA de cuarta generación, donde acá ya tenemos las ventajas de una combinación. Podemos detectar en un mismo pocillo tanto antígenos como anticuerpos. Y a donde se está aplicando últimamente es en la detección de HIV, ¿sí? ¿Qué ventaja me da a mí detectar el antígeno y el anticuerpo? En el caso del HIV. El tema de la carga viral. Acortar el periodo de ventana. Es acortar el periodo de ventana, ¿sí? Si nosotros estábamos buscando anticuerpos, el periodo de ventana se podía extender mucho. Al poder detectar antígenos directamente por la técnica de ELISA, el periodo de ventana se acorta, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Ahí tenemos. La detección de antígenos NS1 para dengue, rotavirus, adenovirus entéricos, antígenos de superficie para hepatitis B, y de anticuerpos, hepatitis B, virus de hepatitis C, rubiola, sarampión, papera, dengue, ¿sí? Zika, chikungunya, entre otros. O sea, bastante amplia la aplicación. Vamos a probar suerte con esto. Si quiere que lo vean. Sí. El otro era más para descripción. ¿Quieres acá de bajar minimizar la presentación? No es. No, pero ya está minimizado, ¿no? No lo vean, mantener que lo vean ustedes. Creo que tenés para acá la computadora, porque hoy no subí. Hoy no quiero. ¿Lo han visto el video? ¿De lo que es el Vidas? ¿No? Bueno, no, este creo que no lo vemos bien. Ya lo vamos a dejar en el campus para que lo vean, ¿sí?
Bueno, vamos a ir viéndolo así, una descripción. Esta es sobre la técnica y esta va a ser, creo que vamos a ver en el video, es una de las modificaciones de lo que serían otra variante de lo que son los enzimos. No se ve. No se lo ve. Está puesto para que se compartan solo Claro, capaz que- No, pero lo está poniendo el video directamente, pero no lo está reconociendo. Claro, pero a veces solo está puesto para que se comparta cuando se pone en modo presentación y no para dos pantallas. Hay que entrar en configuración de pantalla. Ah, tiene razón. Ahí está. Hasta. ¿Cómo lo decía primero? Bueno, lo que se ve ahí es otra de las modificaciones, lo que es el ELFA. ¿Sí? En el ELFA lo que nosotros vemos, lo que vamos a tener es, ¿qué es lo que han leído del ELFA? Que está descrita ahí en la cartilla. Método automatizado. Bien. Teníamos un cono donde estaban los fijados con un anticuerpo. Acabamos de ver la fluorescencia, ¿no? La presión del color. Exacto. Es como una lista tipo sándwich. ¿Y cuál es la característica de esto? Es que nosotros vamos a tener Detección por fluorescencia. por fluorescencia, pero todos los reactivos van a estar, o sea, la fase sólida la utiliza, es el cono, ¿sí? Esa va a ser nuestra fase sólida. Ahí se va a unir, ya sea los antígenos o los anticuerpos de acuerdo a lo que vayamos a detectar, ¿sí? Y vamos a tener los cartuchos, ¿sí? A donde nosotros, ahí tenemos nuestra muestra. Y de acuerdo a lo que nosotros vayamos a detectar, van a ser los reactivos que van a ir por los reactivos donde va pasando. Ahí realizan los diferentes lavados, ¿sí? El cono sería la pipeta esa, digamos, que va tomando. Exacto. Ya eso es el cono, ¿ven? ¿Se acuerdan del equipo? Porque lo han visto el equipo ustedes. ¿Por qué nosotros les ponemos esto, chicos? Si bien el fundamento es el fundamento de ELISA, ¿sí? Con esto se pueden encontrar ustedes cuando vayan a trabajar en un laboratorio directamente en el equipo, ¿sí? Entonces, por eso también nosotros les damos esa información, que es lo que ya se está utilizando. ¿Se acuerdan del equipo? ¿Alguien se acuerda del equipo? ¿Alguien se acuerda del equipo? ¿No? El próximo año que saquen foto a todos los equipos para que ustedes... Sí. No se acuerdan. O sea, es cuando fuimos al 6º piso, a donde les mostré el VIDAS, ¿sí? Que estaba en la sección de parasitología, que nosotros hemos entrado, creo, y todo, ¿sí? No sé. No, en serio. Bueno. Y le hemos dicho, ¿no? Acuérdense de los equipos. Bueno. Y este es un ejemplo de lo que sería la detección del antígeno NS1, ¿sí? Por ELISA. Bueno.
otra de las metodologías es la quimioluminiscencia. ¿Cuál es el fundamento de la quimioluminiscencia? Ya me canso de hablar, che. Ustedes tienen que hablar más. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la quimioluminiscencia? ¿Cuál es la idea? Que cuando se genere el complejo anticuerpo se va a generar una reacción química en donde se va a generar, se va a liberar fotófono, va a generar luz. Y eso es lo que nuestro equipo va a detectar, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar las sustancias luminiscentes como los marcadores. Acá ya no estamos utilizando fluorescencia, no estamos utilizando enzimas, sino estamos utilizando marcadores que emiten luz, ¿sí? Como luminol, isoluminol, diacridino. Estas sustancias quimioluminiscentes, ¿sí?, mediante una reacción química generan una molécula excitada. Y esta molécula excitada, al volver a su estado basal, va a emitir un fotón, ¿sí? Y este fotón se lo puede medir con un luminol. ¿Alguna duda con respecto a esto? Tenemos la técnica indirecta y la técnica directa también, ¿sí? Otra de las variantes es un inmunoensayo magnético, donde las partículas, para poder hacer la reacción, se van a unir. Vendría a ser el antígeno, va a estar unido a una partícula magnética. Entonces, vamos a tener nuestra partícula magnética, donde se va a unir mi analito, ¿sí? Y posteriormente vamos a poner, por ejemplo, el diacridino, ¿sí?, que va a ser el anticuerpo marcado con diacridino. De ahí vamos a tener la separación, vamos a usar un magneto. Luego de lavados, vamos a agregar el agua oxigenada en un medio alcalino y ahí vamos a tener la emisión de luz. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. Bueno, podemos seguir. ¿Sí? Sí. Y la técnica indirecta es lo mismo, nada más que acá le agregamos un paso más. ¿Sí? Lo que vamos a tener es que mi intermediario acá no se puede excitar, ¿sí? Entonces le va a pasar el fotón a otro y es que se va a excitar. Y de ahí recién va a ser la emisión de luz. En estos casos sí es que se genera, hay una mayor sensibilidad en la técnica. Y un claro ejemplo de lo que sería una quimioluminiscencia son las barritas estas que se utilizan en la fiesta. Las pulseritas esas, ¿sí? Ustedes han visto o han sentido que para que empiece a funcionar las tienen que romper. Sí, ¿Sí? Entonces cuando uno las rompe, ¿qué es lo que hay en el interior? Eso es un tubito de vidrio que hay en el interior que es agua oxigenada, ¿sí? Entonces cuando uno las rompe y las agita, ahí es cuando se produce la quimioluminiscencia. Por lo tanto, no hay que comerlas, ¿sí? Son tóxicas. Y las aplicaciones son a través de lo que es el equipo Architect, que también se los nombré, no lo hemos visto el pasado nomás, está en toxicología, pero puede servir en el caso de virología para la detección de antígenos, para hepatitis B, HIV, dengue, detección de anticuerpos IgM, IgG, para rubiola, entre otros, y detección de anticuerpos y antígenos, ¿sí?, por ejemplo, para HIV 1 y 2, y el antígeno P24. ¿Sí? Sí. Bueno, la inmunoperoxidasa. Bueno, esta permite detectar antígenos virales en tejidos. Bien, ¿por qué?
También se cansado. Utiliza un anticuerpo marcado con la enzima de la peroxidasa, que lo que hace la peroxidasa es cuando se agrega el peróxido empieza a oxidar a un cromógeno. Da color. Se forma un compuesto insoluble y eso Se forma un compuesto insoluble. Entonces la característica de este es que nosotros vamos a poder observar un precipitado donde se encuentre nuestro antígeno. ¿Sí? O sea, adentro de la célula. Adentro de la célula, exactamente. ¿Sí? Profe, ¿no se lo califica dentro de los usos de enzimas porque no aparece un color, sino que algo se está oxidando y eso da color? Sí, Ah. exactamente. Nosotros vamos a tener un proceso de oxidación que a mí me va a dar un precipitado. Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Ese va a ser nuestro revelador. El precipitado dentro de la célula. Entonces, ¿está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Y si nosotros lo acoplamos a una antiperoxidasa, por ejemplo, lo que vamos a lograr es una amplificación en la señal. Entonces, con poco tejido o antígeno viral que tengamos, ¿sí? O sea, casi aumentamos la sensibilidad. Y esto es como se va a ver los precipitados. Esto se utiliza mucho para el diagnóstico, para la detección, en realidad no es diagnóstico, sino para la detección de antígenos de virus dengue, ¿sí? En hígado, es donde más se utiliza, en cultivos celulares. Bueno, la inmunocromatografía ya es más fácil. ¿Cómo hacemos la inmunocromatografía? Bueno, se puede utilizar para detectar tanto antígenos como anticuerpos, digamos que va a variar lo que nosotros vamos a ver en cada sector, en cada zona. Bien. Entonces, para la detección de antígenos, por ejemplo, tomamos la muestra en la zona de la muestra, digamos, Sí, sí, sí. y de ahí nosotros vamos a tener la zona del test, zona del control y la zona de armadillo también. Entonces va a ir migrando por capilaridad Exacto. hasta que la zona de test, digamos, detecte el conjugado, digamos, forma. Bien. Si es que está nuestro antígeno. Si está presente nuestro antígeno, se va a unir al conjugado. Todo esto va a ir migrando a través de esta almohadilla de lo que es de nitrocelulosa, ¿sí? La membrana esta de nitrocelulosa va a ir migrando. Y una vez que llegue a la zona, que por lo general está primero la zona de test, ¿sí? Donde acá, si estamos detectando antígenos, va a haber un anticuerpo antiantígeno específico. Entonces se va a unir y se va a producir la precipitación. Todos estos anticuerpos van a estar marcados con oro coloidal. Mi conjugado va a estar marcado con oro coloidal. ¿Sí? Entonces, va a producir la precipitación y vamos a ver la línea de test. Obviamente el exceso de mi conjugado va a seguir migrando y va a llegar a la zona de control, donde vamos a tener unos anticuerpos anticonjugados y se va a producir la precipitación. Entonces nosotros vamos a tener nuestros test, nuestra línea de control donde se va a poder visualizar. ¿Sí? Entonces, en caso de que sea negativo, vamos a tener solo una línea. En caso de que sea positivo, vamos a tener las dos líneas. ¿Puede pasar que haya tantas concentraciones de antígenos que todo el conjugado se ocupe en eso y nada pueda llegar a la zona de control? No nos ha pasado nunca. De que puede suceder, es posible, pero no nos ha pasado. Hemos tenido, por ejemplo, casos, imagínense, en el caso de detecciones por ELISA, cuando se llega a formar precipitado, que es raro, es cuando la concentración, el lector de ELISA se iba de escala. O sea, leía cualquier cosa porque la concentración de antígenos que había era demasiado alta. ¿Sí? Observamos precipitado y todo esto, les estoy diciendo de experiencia. Y así todo, los test rápidos daban positivo.
que no, o sea, daban positivo, la línea positiva y la línea de control. O sea, evidentemente están preparados como para que eso no suceda. ¿Sí? Creo que una vez la línea de control no apareció, digamos, o no apareció. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si no aparece? ¿Puede pasar? No se valida el lugar establecido, puede estar en un lugar Sí, puede pasar. Puede pasar. Y eso es justamente... Puede fallar, diría tu santo. Tal cual. ¿Y qué hacemos en este caso? Me da, por ejemplo, esta línea. Me da una línea positiva, pero no me aparece la línea de control. ¿Qué hago? Repito, ¿dónde vamos a cargar? Exacto. No lo puedo... Oh. Diluyo la muestra. No parece que haya sucedido lo que dice él. Y en el caso de los anticuerpos, si yo quiero detectar anticuerpos, voy a tener mi antígeno marcado con oro coloidal, mi antígeno recombinante, y voy a tener otro antígeno en la línea de test. Entonces, si yo coloco la muestra y están presentes los anticuerpos, se me va a formar el complejo anticuerpo-antígeno marcado o conjugado, va a migrar hasta la zona de test y ahí se va a producir el depósito y voy a observar la línea. El exceso va a migrar hasta la zona donde voy a tener mi anticuerpo anticonjugado, me lo va a reconocer, se va a depositar y voy a observar la línea. No, o sea, el antígeno recombinante es la forma en la que yo obtengo el antígeno. Esa es la forma en que yo obtengo el antígeno. Cuando este antígeno recombinante está marcado es el conjugado. ¿Sí? O sea, puede ser antígeno recombinante, es la forma de la obtención, es la tecnología de obtención. No es un antígeno sintético, no es que yo lo haya, no es un antígeno producido en un cultivo o en un ratón, sino es un antígeno producido en forma de recombinante. Es la tecnología que yo utilizo para producir ese antígeno. Por eso se le dice recombinante nada más. Pero es un antígeno marcado, que es un conjugado. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, el Western blot. Es una técnica analítica que se usa en biología celular y molecular para poder ya identificar acá proteínas específicas. Se utiliza para el diagnóstico virológico en la detección de anticuerpos específicos en un paciente, donde nosotros vamos a hacer una electroforesis en gel de poliacrilamida. Esta se va a hacer una transferencia a una membrana de nitrocelulosa, ¿sí?, de todas las proteínas. Y luego lo que vamos a hacer es marcarlas, y acá tenemos la transferencia a una membrana de nitrocelulosa, y luego lo que se va a hacer, se va a marcar, ¿sí?, con anticuerpos específicos, y luego normalmente se las revela por autorradiografías. Si es que la marca es un isótopo radioactivo, pero normalmente ahora lo que se utiliza son las tiras de nitrocelulosa. O sea, esto es lo que yo haría en mi laboratorio si no puedo comprar. ¿Sí? Tampoco lo haría. De todos modos. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es directamente compra las tiras reactivas, porque acá, ¿qué es lo que estamos detectando? Por lo general se lo utiliza para la detección de anticuerpos. Entonces nosotros vamos a tener las tiras reactivas, donde ya vamos a tener acá las proteínas que se van a hacer los antígenos, y lo que se hace es colocar la muestra y luego una marca. Perdón. Sí, ¿querés ir? Bueno, en este caso, chicos, cuando nosotros hablamos en este Western blot se utiliza mucho para lo que es el HIV, ¿sí? ¿Por qué?
Es una prueba confirmatoria o suplementaria para documentar la presencia de anticuerpos para HIV en el suero de los pacientes que ya tienen una serología positiva. Ustedes van a ver, ¿todavía no tuvieron la clase de HIV? Recuérdenme porque estoy medio perdida en la clase, todavía no. Bueno, ahí van a ver que la forma de detección y el periodo de ventana que tiene lo hace un poco más complejo. Entonces, generalmente se tiene que confirmar el diagnóstico por otra tecnología, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos lo que es el Western blot, ¿sí? Vamos a justamente confirmar la presencia de los anticuerpos en la muestra del paciente. Los criterios de interpretación, ustedes van a ver acá, son distintos. Estos son las distintas proteínas hacia las cuales, digamos, se dirigen los anticuerpos. Podemos ver, por ejemplo, acá está presente la GP160 y la GP120 en estas muestras, por ejemplo, en estas dos, 9 y 10. Acá lo vemos en las 4 y 5, ¿están presentes esas proteínas? No. Pero, por ejemplo, está presente la P24. O sea, fíjense, todas estas son proteínas, ¿sí? Del virus HIV para los cuales estamos buscando anticuerpos específicos. Podemos ver que en algunos pacientes están presentes una, ¿no es cierto? Y en otros pacientes están presentes más de una. ¿Se entiende esta parte? Sí. Entonces, el criterio de interpretación generalmente se lo toma, estos los que están acá marcados en rojo, la GP160, 120, la 41 y la 24, son las que se identifican si son positivas, ¿sí? O sea, si están presentes, quiere decir que el diagnóstico es positivo, ¿sí? Pero tienen que estar presentes todas. 1 y 2 son controles, perdón. El 1 y 2, este es el control negativo y este es el control positivo, exactamente, ¿sí? Y estas serían las muestras, ¿ven? Entonces, control positivo es presencia de las bandas. Control negativo, obviamente, ausencia de las bandas. Y también podemos tener un resultado indeterminado que no cumpla con los criterios de positividad. Estos criterios generalmente son de acuerdo a la OMS, por eso acá estamos marcando algunos, pero pueden variar, depende de con qué estemos trabajando, ¿sí? Pero en teoría ustedes pueden ver que tienen que sí o sí, para tener una muestra positiva, tienen que estar presentes GP160, 120, 41 y 24. ¿Sí? Si está presente alguna y no los otros, sería un resultado indeterminado, ¿sí? Pero si están presentes más, Pero si están presentes estas principalmente y otras, es positivo. Pero a mí lo que me interesa, ¿dónde me concentro? En estas, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de Western blot, para que lo tengan en cuenta. Recuerden esto cuando vayan a ver la clase, ¿sí? Van a ver que tenemos el ELISA de cuarta, y vamos a ver que después generalmente se lo confirma por Western blot, ¿sí? Como dicen, ya tenemos la cita reactiva, porque si no es un trabajo impresionante, ¿sí? Bien, con eso terminamos el tema de la clase. Vuelta. Ahora sí tenemos parte práctica. ¿Cuántos somos? Antes de empezar la parte práctica, ¿alguna duda? Profe, yo me quedé con la duda de los... Sí, adelante. Me perdí en la transferencia de membrana de ¿La transferencia de nitrocelulosa? Sí. Bien. Se realiza la electroforesis, después vamos a realizar la transferencia. Ajá. Y de ahí ya... Y acá, ¿por qué lo pasamos a nitrocelulosa? Porque ahí nosotros podemos hacer lo que es el revelado, ¿sí? Que no lo podemos hacer en el gel de poliacrilamida. ¿Bien? Entonces, por eso lo transferimos a la nitrocelulosa y aquí es donde hacemos el tema del revelado para poder visualizar las bandas, ¿sí? Bien, gracias. ¿Cómo los revelamos? También era... porque el profe decía... Pero el profe dijo como autorradiografía, puede ser radiografía. Exactamente, autorradiografía o con también anticuerpos marcados, o sea que radioactivos, ¿sí? Pero principalmente es por eso, porque lo tenemos que pasar a nitrocelulosa para poder hacer recién el revelado. A ¿sí? las tiras que ahora compramos de nitrocelulosa directamente le agregamos la muestra nada más con Exactamente. la incubación, ¿no? Exactamente, acá directamente le agregamos la muestra y después la revelamos. La observamos directamente la aparición de las bandas. Es muchísimo más rápido. Sí. También es mucho más caro, pero bueno, eso es lo que actualmente se está utilizando. Porque el otro proceso, van a ver que solamente preparar el gel de poliacrilamida, tenemos que, hasta que no sé si alguna vez han trabajado con poliacrilamida alguno,
O con agarosa han hecho un gel. Bueno, el de agarosa es mucho más sencillo. El de poliacrilamida tiene que tener que, si no pregúntale a la profe Eli, porque son como muchos componentes, ¿sí?, que tienen que hacer la polimerización, porque si no, no gelifica el gel, ¿sí? Uno que no esté bien, de todo lo que le agregamos, no gelifica. Entonces lo primero es hasta que gelifique. Después, hacemos la electroforesis. Después tenemos que, acá como les decía, directamente no hacemos la tinción, ¿sí?, sino que lo pasamos a una transferencia de nitrocelulosa, otro proceso más. De ahí visualizarlo, van a estar todo el día básicamente trabajando, ¿sí? Entonces es bastante engorroso. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, el pedido del Estado. Desde que se infecta hasta que aparecen Los síntomas, pero en el archivo duraban años. Exactamente, justamente eso. A veces uno tiene la infección, que eso ya lo van a ver van a ver en la clase, lo van a ver con más detalle, ¿sí? Pero de ahí hasta que aparecen los síntomas puede pasar mucho tiempo. Entonces en ese tiempo, ¿qué es lo que sucede? O sea, como uno no está con síntomas, no tiene nada, no lo detecta, ¿sí? Eso es lo que puede suceder. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Estamos listos para trabajar? ¿Cuántos somos? Son 15 más o menos. ¿15? Sí, no me pasa el cálculo de la lista. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar con, les explico cómo va a ser la metodología, ¿sí? Tenemos que hacer grupos respiratorios. Vamos a trabajar con diagnóstico de dengue, de rotavirus y varios virus respiratorios, ¿sí? Vamos a hacer IFI, vamos a hacer el inmunofluorescencia, vamos a ir a ver allá en la cabina, en la cátedra. Vamos a hacer J también en la cabina de bioseguridad de la cátedra. Y dengue es lo único que podemos hacer acá. No, y lo que vamos a hacer las inmunocromatografías. Vamos a hacer las inmunocromatografías, vamos a ver los controles, ¿sí?, para COVID, para influenza A, influenza B, y VRS, ¿sí? ¿Más o menos entendemos? Entonces, tenemos que tener 6 grupos. Nos separamos en 2 o 3 personas. ¿Cuántos son? 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a hacer un grupo. Estamos todos muy tranquilos. ¿Sí? Bueno, entonces grupos de 3. Sí. Va a haber grupos de 3 y grupos de 2. Bueno, nosotros somos de 3. La mayoría de... Sí, vamos a tener... No me hagan hacer cálculos, chicos. Ya mi hijo me quiere ver. Bien. Acá, grupo de 2 o de 3. Uno de 2. Allá, 2. 3. Acá 3. Sí. Bien, 3. Acá 2. Aquí somos 3, ¿no? 3 y 3. Bueno, 1, 2, 3 de 3, 2 de 2. 6 grupos. Listo, genial. Perfecto. No es tan fácil, chicos, como parece lo que vamos a hacer. Acá está. Ayer que mandamos a hacer a los de 2, ¿verdad?